Andrés Oppenheimer. Básicamente este libro es la recopilación de los resultados de los diferentes viajes obtenidos por el autor, sumergiéndose en diferentes países para evidenciar la situación de las políticas públicas. Especialmente se centra en hacer una comparación de países que están más desarrollados, hablando específicamente del sistema educativo, político y económico. El autor es Andrés Oppenheimer. Él es argentino, periodista argentino, reconocido por su labor investigativa. Ha sido partícipe de muchas conferencias en las que él da a conocer resultados de investigaciones, como la del libro en cuestión, que es el que estamos hablando. El libro consta de 13 capítulos. 12 son parte de la investigación. El capítulo número 13 en sí ya es como que un análisis del resto de capítulos. Nos habla acerca de una entrevista que el autor le realizó a Bill Gates, en el que Bill Gates le comentaba que él se siente privilegiado porque él era una persona súper inquieta y con deseo de aprender, y tuvo la suerte de estar en una escuela estadounidense en la que existía una computadora. Entonces eso a él le permitió desarrollarse y poder llegar a ser quien es hoy. El autor le preguntaba si podía haber un Bill Gates latinoamericano, a lo que Bill Gates le respondió que él duda mucho de eso debido a las políticas educativas que existen aquí en Latinoamérica. ¿De qué sirve que acá en Latinoamérica exista un niño con un gran potencial si no tiene los mecanismos, en este caso tecnológicos, suficientes como para dejar explotar y desarrollar ese potencial? Y aparte de eso, la poca humildad, o en sí la no humildad que existe en cuanto a las universidades. Mientras que universidades de Estados Unidos destacan por ser humildes ante todos sus logros, acá una universidad de Latinoamérica sí es reconocida en alguna revista por destacarse en cierta cosa. Esa universidad lo va a repetir y lo va a repetir y lo va a repetir. Finlandia, los campeones del mundo. La clave del éxito de Finlandia se define en 3 palabras: educación, educación y educación. En la educación, los estudiantes disponen de 3 maestros cuando tienen problemas de aprendizaje. En los últimos años, este país ha invertido mucho más que los otros en un sistema educativo gratuito y en el desarrollo de nuevos proyectos. En el capítulo 3 hablamos de Singapur, el país más globalizado. El autor empieza contando un poco de cómo fue su llegada a este país, y lo primero que le llamó la atención fue de ver que en un billete, cuando cambió las monedas en un billete, vio que estaba una escuela, estudiantes y un profesor. A diferencia que en los países latinoamericanos, los billetes, monedas, todos tienen caras de próceres, de personajes destacados. Otra vez volvemos al pasado. En cambio allá, educación, 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 educación. La educación está primero, incluso en los billetes, empezando por ahí. El ministro de Educación le comentaba a Andrés que la educación es una cuestión de supervivencia. Ellos no tienen Producto Interno Bruto, así que ¿qué les tocó a ellos? A diferencia de los países latinoamericanos que viven acá de los recursos naturales. Ellos, al no tener Producto Interno Bruto, les tocó explotar el potencial humano, invertir más en educación, darle prioridad al 100% a educación, para que la educación sea la que saque adelante el país, y lo están logrando. Otra cuestión por la que destaca Singapur es porque, a pesar que ellos tienen una lengua nativa, ellos le apostaron al inglés. ¿Pero por qué al inglés? Porque el inglés es una lengua comercial, y actualmente a nivel mundial el inglés es súper conocido. Entonces, así se vayan a otro país en el que sea otra lengua, va a ser necesario que ellos hablen inglés, porque el inglés les va a permitir comunicarse a donde quiera que vayan, e incluso en las plataformas de internet. India, la superpotencia mundial.
India a simple vista se lo conoce como un país muy atrasado, pero se ha pronosticado que para el 2020 sería la tercera potencia mundial después de Estados Unidos y China. Esto se debe a que los hindúes estaban creando una élite profesional de ingenieros y técnicos que realizaban los estudios de posgrados en Estados Unidos y en Europa. En el capítulo 5 habla de cuando China enseña capitalismo. China está destacando por crear emprendedores. China votaba buenos médicos, buenos ingenieros, pero se dio cuenta que comercialmente está tan bien que necesita personas para que sean quienes manejen esas empresas. Entonces le apostaron al emprendimiento. La educación que los estudiantes de China reciben es tan rígida, tan fuerte, que existe algo llamado el Gaokao, que es un examen anual que rinden estudiantes de último año de bachillerato que van a ir a las universidades. Este examen define el futuro del estudiante. Algo que me llamó bastante la atención de este examen es que tanta es la presión de los estudiantes que existe una alta tasa de suicidios en esta época, y es debido al estrés de este examen. Así que yo personalmente no estoy de acuerdo con una presión tan fuerte por un examen, porque no considero que un examen deba definir tu futuro. Israel, el país de los startups. Israel es el país que más invierte en innovación y tiene más startups, que se refiere a las nuevas compañías de tecnología. Uno de los principales secretos del éxito israelí es el espíritu emprendedor, en donde el que no sobresale es el ganador debido a la lucha y entusiasmo de seguir adelante mientras se gana experiencia. Chile, rumbo al primer mundo. Cuando Andrés le pregunta a Bill Gates cuál es el país latinoamericano que más destaca, el primero en venirse a la mente fue Chile. ¿Pero por qué Chile? Para nadie es secreto que Chile es uno de los países latinoamericanos con mejores tecnologías de la información y comunicación, que está destacando por las reformas educativas que está haciendo dentro de su estructura. El educativo de Chile es uno de los mejores en cuanto a Latinoamérica, debido a las horas de estudio, teniendo en cuenta que en el 2010 cambiaron de 940 a 1200 horas anuales. Aparte de eso, porque la educación universitaria no es gratuita en su totalidad. La mayoría de las universidades son pagadas, estamos hablando del 70%, y la educación universitaria, al no ser libre, tiene mayores probabilidades de que las personas que se inscriben en las universidades es porque de verdad tienen ganas de aprender y obtener un título universitario. Algo que destaca de las universidades chilenas es que existe algo llamado coeducación, en la que el estudiante aprende en las aulas, pero un día a la semana se dedica a pasar en una empresa. ¿Para qué? Para que de esta manera exista relación entre la teoría que está aprendiendo el estudiante y la práctica. Algo como lo que aquí conocemos las prácticas preprofesionales. Algo interesante también de la educación universitaria de Chile es que ya están aplicando clases dirigidas en inglés. Brasil, una causa de todos. Para mejorar la educación de Brasil se hizo una suma colectiva con los empresarios más fuertes del país. Los principales medios de comunicación se sumaron a la causa y empezaron a difundir la idea de que sin una mejora en la educación pública no habría reducción de pobreza, por lo que actualmente las universidades más prestigiadas de Brasil son las públicas. Argentina, el país de las oportunidades perdidas. Argentina es considerado un país de oportunidades perdidas porque las reformas en su sistema educativo no le favorecen. El maestro, que a diferencia de países como en Finlandia es tomado como el primer lugar que tiene que estar el maestro, en países como Argentina no sucede eso. En sí, el maestro prácticamente es maltratado por el sistema. Tiene el mismo sueldo que un barrendero y sus beneficios no van más allá de lo mismo que puede obtener una ama de casa. Que la mayoría de estudiantes se prefiere ir por las ciencias sociales y humanidades que darle la oportunidad a una ingeniería o una carrera que incluya matemáticas.
Uruguay y Perú, una computadora para cada niño. Según las investigaciones en el campo de la educación, la autoenseñanza con computadora era la forma más eficiente de aprender. El aprender haciendo no solo ayudaba a los niños a estudiar mejor, sino que mejoraba su capacidad de concentración y creatividad. Por lo que el entonces presidente uruguayo Tabaré Vázquez anunció un proyecto nuevo que se basaba en que todos los niños y maestros de las escuelas privadas de su país tendrían una computadora. Elba Ester Gordillo es una mujer que lleva 40 años en el sistema político de México. En sí es la culpable de que el sistema educativo de México esté como esté. Esta mujer es líder de un sindicato del SNTE. La Secretaría de Educación de México está tomada por el sindicato que dirige Elba Ester Gordillo, por lo que México no puede ser un país competitivo hablando en el sistema educativo mientras existan este tipo de sindicatos que lo que hacen es entorpecer el progreso de la educación en México. Venezuela y Colombia, caminos opuestos. En los últimos años, la educación e investigación de Venezuela y Colombia sufrieron grandes cambios, pero en sentidos opuestos. Después de la llegada de Chávez, su política solo se dedicó a aumentar el número de estudiantes. También creó 2 universidades de las cuales no tienen un buen desempeño. Colombia se ha venido concentrando esfuerzos en aumentar la cobertura escolar y universitaria e introduciendo medidas para mejorar la calidad educativa. Finalmente llegamos al capítulo 13, que se titula Las 12 claves del progreso. En sí este capítulo es un resumen de los 12 puntos más importantes tomados en el libro. Acá nos habla acerca de que debe existir un PIB educativo. Al igual que China, deberíamos invertir más en educación. La educación debería ser lo primero, educación, educación, educación. Y si vamos a mejorar la educación, empecemos por tratar bien a los maestros. Tenemos que también dejar de mirar al pasado. Vemos que esos discursos de personas inexistentes ya no van de acuerdo a la época. Es necesario que los políticos se reivindiquen, vean qué es lo de hoy y en cuanto a eso trabajen sus políticas públicas. A Latinoamérica le hace falta avanzar en ciencia y tecnología. Nos hace falta patentar, no solamente escribir. Tenemos que ser más allá de sociales y humanidades. Tenemos que darle la oportunidad a las ciencias exactas y a la ingeniería. En sí la clave del progreso para un país está en la educación. La educación es lo que nos va a hacer progresar. Finalmente, puedo decir que este libro cambió mi perspectiva de ver el mundo. Me doy cuenta de la importancia que tiene la educación dentro de un gobierno. Tomo el ejemplo de Singapur, que pese a ser un país pequeño y con un cuarto de habitantes que tenemos acá en Ecuador, es un país tan desarrollado y es gracias a la educación. Me gustaría que se tome más en serio la educación, las oportunidades y que exista de verdad una reforma que pueda mover todo nuestro sistema educativo y nos ponga a la par